Isabel llegó al hotel sin fanfarrias, portando un sencillo expediente en sus manos y una mirada serena en sus ojos que contrastaba con el lujoso bullicio del lobby. Era su primer día, pero nadie pareció darse cuenta. El personal de mayor edad apenas levantó la vista cuando ella pasó por el pasillo que conducía a la recepción. Llevaba un uniforme impecable, el cabello recogido discretamente y su postura era la de alguien que sabe exactamente lo que hace pero prefiere no llamar la atención. En un lugar donde la apariencia y los títulos gritaban más fuerte que la competencia, Isabel ya sabía que no se haría notar de inmediato. Y eso no le molestó. Al contrario, sabía que el tiempo y la oportunidad eran los mejores aliados para quienes realmente entendían la industria hotelera. En la recepción, fue recibida con instrucciones básicas y miradas indiferentes. La mayoría de los colegas estaban más preocupados por el turno ejecutivo de cóctel de la noche o por las demandas de los invitados VIP, que por el nuevo miembro del equipo. Y el señor Fernando, el gerente general, ni siquiera le habló ese día. Alto, elegantemente vestido y con una presencia imponente, era conocido por dirigir el hotel con precisión quirúrgica y por ignorar solemnemente a cualquier miembro del personal que no estuviera en una posición estratégica. Para él, las recepcionistas eran piezas intercambiables, formables y, por tanto, prescindibles. Isabel había oído lo suficiente sobre el detrás de escena como para saber que era mejor mantener la distancia. Entonces hizo lo que sabía hacer, observó, aprendió el ritmo del lugar y empezó a trabajar. En silencio, pero con atención a cada detalle. En los días siguientes, Isabel demostró un tipo de eficacia que no hacía ruido pero dejaba rastro. Era el tipo de profesional que anticipaba los problemas antes de que se convirtieran en quejas. Un huésped que no estaba contento con la demora en el lavado de la ropa fue atendido por ella antes incluso de bajar a recepción. Una reserva con un error ortográfico en el nombre fue corregida discretamente, sin que el cliente lo notara. Sus compañeros poco a poco empezaron a notar que había algo diferente en ella. Sabía comunicarse con naturalidad con huéspedes de diferentes países, utilizando idiomas que nadie allí imaginaba que dominaba. Él nunca alardeó de ello, simplemente lo hizo, y lo hizo bien. Pero incluso con estas pequeñas muestras de competencia, la jerarquía del hotel parecía ciega a todo lo que no viniera de arriba. El señor Fernando permaneció ajeno a su presencia. Era un gerente eficiente, nadie podía negarlo. Él era plenamente consciente de las cifras, la rotación de personal, los indicadores de satisfacción y trataba las reuniones de equipo como si fueran sesiones informativas militares. Pero en la práctica, delegó el contacto directo con los huéspedes y empleados de base a mandos intermedios. Si algún cliente recibía algún elogio, lo atribuía al nivel de excelencia del hotel. Si había algún fallo, quería saber quién era el responsable, como si todo fuera un juego de control y culpa. Para él, Isabel era solo otro nombre en una hoja de cálculo de recursos humanos. Hasta entonces, no había hecho nada lo suficientemente grande como para perforar el filtro de la importancia. Lo que Isabel no le contó a nadie fue que en su currículum tenía años de experiencia en el sector hotelero, aunque rara vez la tomaban en serio por ello. Antes de llegar allí, trabajó en hoteles pequeños en diferentes ciudades y aprendió todo en el trabajo, desde gestionar reservas hasta tratar con huéspedes en crisis. Aprendió idiomas porque lo necesitaba, no porque fuera un lujo, hacía turnos de noche y estudiaba sola en los descansos. Hablaba con fluidez inglés, español y francés y tenía un buen dominio del alemán. Pero en ese nuevo entorno, nadie preguntó. Supusieron que ella era simplemente otra joven que buscaba un trabajo estable. Y quizás porque ya había enfrentado ese tipo de juicio antes, no le importó tanto. Sabía que tarde o temprano las situaciones hablarían por sí solas. Mientras tanto, la rutina en el hotel continuaba con su sofisticación habitual. La clientela era exigente, los estándares eran muy altos y el personal estaba bajo presión constante para mantener todo impecable. Había una tensión tácita entre los empleados de base y los que ocupaban puestos directivos, como si hubiera una línea invisible que separaba a los que tomaban las decisiones de los que simplemente obedecían. Isabel lo notó claramente. Los colegas evitaban opinar, incluso cuando veían errores obvios, por miedo a ser malinterpretados o, peor aún, despedidos. Las reuniones se desarrollaban en salas acristaladas, siempre con las mismas caras, siempre con las puertas cerradas. Era un ambiente donde pocos se sentían escuchados. Y aún así, permaneció allí, con la misma postura discreta, haciendo su trabajo con atención casi quirúrgica.
A medida que pasaban las semanas, Isabel empezó a ser buscada con mayor frecuencia por sus compañeros. No era raro ver a un recepcionista acercarse discretamente para pedir ayuda con un idioma que no hablaba o para confirmar un procedimiento de reserva más complejo. Ella nunca se negó. Explicó con paciencia, sin ponerse por encima de nadie. Esta generosidad, combinada con la precisión con la que resolvía las cosas, comenzó a cambiar la percepción interna. Sin que nadie lo dijera, muchos empezaron a confiar más en ella que en sus propios supervisores. Aún así, Isabel permaneció en el mismo lugar, atenta, comedida, eficiente, pero invisible para quienes solo veían insignias con posiciones importantes. La excepción comenzó a aparecer cuando un huésped italiano, confundido por el sistema de facturación del hotel, se irritó al darse cuenta de que nadie podía explicar adecuadamente el monto de la factura. Los recepcionistas intentaron calmar la situación, pero la barrera del idioma empeoró las cosas. Se llamó a un gerente, pero sin éxito. La tensión iba aumentando y la cola en recepción ya causaba incomodidad a otros huéspedes. Fue entonces cuando Isabel se acercó, pidió permiso con firmeza y comenzó a hablar directamente con el cliente, en un italiano fluido, con seguridad y empatía. En apenas unos minutos consiguió calmarlo, explicarle los detalles del cobro, corregir un pequeño error y hasta sacarle una sonrisa al huésped al final. Los que observaban, incluido el supervisor, guardaron silencio. Nadie esperaba eso. Pero nadie dijo nada tampoco. Las repercusiones del episodio con el invitado italiano no llegaron al señor Fernando. El supervisor prefirió no hacer comentarios, tal vez por orgullo o por miedo a admitir que había necesitado la ayuda de una recepcionista recién llegada para resolver un impasse. Isabel tampoco hizo comentarios. Continuó su trabajo como de costumbre, sin esperar reconocimiento. Pero internamente, algo estaba empezando a cambiar. Sus colegas comenzaron a mirarla más de cerca, y no solo por su competencia, sino porque veían en ella a alguien que sabía lo que hacía, aunque la subestimaban constantemente. Para aquellos que ya estaban acostumbrados a sentirse pequeños allí, eso fue sorprendente. Isabel, poco a poco, se convirtió en un referente silencioso. Luego, en una húmeda mañana de jueves, lo que era rutina se convirtió en caos. Un importante huésped internacional, ejecutivo de una multinacional japonesa, llegó al hotel con su reserva comprometida por un error del sistema, el tipo de situación que, a ese nivel, simplemente no podía suceder. El problema empeoró cuando se dieron cuenta de que el huésped solo se comunicaba en japonés y que ningún miembro del personal hablaba el idioma. Comenzaron intentos torpes con aplicaciones de traducción y gestos, que solo aumentaron la frustración de los clientes. El hombre se irritó visiblemente y la tensión llenó el vestíbulo. La recepción se ha bloqueado. Un gerente fue llamado urgentemente. Y en medio de todo esto, Isabel observaba. Respiró profundamente, se acercó con cautela y, para sorpresa de todos, comenzó a hablar directamente al invitado, en japonés. La reacción fue instantánea. El invitado dejó de gesticular y fijó su mirada en Isabel con una mezcla de alivio y sorpresa. Mantuvo la postura tranquila, hizo una sutil reverencia y comenzó a explicar con precisión lo que había sucedido con la reserva. El tono fue respetuoso, directo y acogedor. En cuestión de minutos, reorganizó los datos en el sistema. Propuso una solución viable y se aseguró de que la habitación estuviera preparada inmediatamente con las preferencias registradas en el perfil del huésped. Me dio las gracias, visiblemente más tranquilo, y con un leve gesto se dirigió al ascensor. El vestíbulo, que hasta entonces estaba en suspenso, ahora parecía volver a respirar. Isabel no sonrió ni se jactó. Simplemente regresó a su puesto, como si hubiera realizado el más simple de los servicios. Fue en ese momento cuando apareció el señor Fernando. Llamado apresuradamente por un gerente, llegó cuando el problema ya había sido resuelto. Encontró el ambiente bajo control y recibió un relato seco de lo sucedido. No parecía satisfecho. Pidió detalles, quiso saber quién había atendido al cliente, y cuando le dijeron Isabel, de recepción, frunció el ceño, como si el nombre no le dijera nada. Se acercó a ella por primera vez y le preguntó en tono firme, ¿hablas japonés? Isabel confirmó con un asentimiento. Se quedó en silencio unos segundos, mirándola fijamente, tal vez tratando de comprender cómo había dejado que alguien así pasara desapercibido durante tanto tiempo. Pero él no elogió, no agradeció. Él simplemente dijo,
Por favor, sígueme a la sala de reuniones. Dentro de la sala de reuniones, el ambiente era diferente. El silencioso ambiente, normalmente ocupado por jefes de departamento y reuniones estratégicas, ahora albergaba a una recepcionista que nunca había sido invitada a entrar allí. El señor Fernando se sentó a la cabecera de la mesa, mirando a Isabel con una mirada que mezclaba curiosidad y evaluación. Le hizo algunas preguntas directas: dónde había aprendido japonés, cuánto tiempo había trabajado en la industria hotelera, si alguna vez había trabajado en hoteles de 5 estrellas. Isabel respondió con la misma honestidad de siempre, sin adornos, sin autobombo. Habló de su trayectoria, de los idiomas que aprendió por necesidad, de cómo le gustaba resolver los problemas antes de que se hicieran más grandes. Fernando escuchó en silencio, anotando todo mentalmente, hasta que terminó la conversación con un seco "entendido". Salió de la habitación sin saber exactamente qué significaba eso. Pero algo realmente cambió después de ese día. El señor Fernando no empezó de repente a entusiasmarse con el personal de recepción, pero sí empezó a prestarles más atención. En los días siguientes se le vio paseando con mayor frecuencia por el área común, observando las operaciones de primera línea, algo que rara vez hacía. Isabel, por su parte, mantuvo su rutina con la misma dedicación, pero ahora notó looks diferentes. Los propios directivos comenzaron a incluirla en conversaciones rápidas, pidiéndole su opinión sobre ajustes a los procesos que realizaba diariamente. Y lo que una vez parecía una simple presencia silenciosa, pasó a ser visto como un recurso estratégico. Sin cambiar el tono de voz, sin reclamar espacio, Isabel había hecho que la rígida estructura del hotel empezara, aunque discretamente, a flexibilizarse. Con el tiempo, incluso los clientes empezaron a notar que había algo diferente en esa recepcionista, de actitud tranquila y forma de hablar precisa. Algunos regresaron al hotel y pidieron ser atendidos por ella, aún sin saber su nombre. Otros se aseguraron de dejar elogios escritos, mencionando la eficiencia y cordialidad con que habían sido recibidos. La gerencia, acostumbrada a ver elogios dirigidos a la marca, comenzó a notar que había una frecuencia inusual cuando se trataba de Isabel. Uno de los gerentes incluso comentó, en un tono entre asombro y curiosidad, que no recordaba la última vez que alguien de recepción había sido mencionado con tanto énfasis en las reseñas de los huéspedes internacionales. Ella nunca hizo ningún esfuerzo por saber quién la estaba felicitando. Para ella, bastaba saber que la gente salía de allí mejor que cuando llegó. El señor Fernando, aunque seguía manteniendo su postura firme, comenzó a cambiar el tipo de atención que le brindaba al equipo. Comenzó a escuchar más los informes de los supervisores y a cuestionar con más profundidad cómo se llevaban a cabo los procesos en la primera línea. Incluso preguntó si otros empleados tenían habilidades que podrían aprovecharse mejor. No fue exactamente una transformación repentina, pero sí suficiente para generar revuelo entre bastidores. Muchos lo sabían, ese cambio comenzó el día que Isabel habló japonés en medio del caos y resolvió lo que nadie más pudo. No era solo el idioma. Era la forma en que mantenía la calma, cómo evitaba que un problema se convirtiera en una crisis, cómo sabía qué hacer sin esperar órdenes. Y eso, para un directivo acostumbrado a controlarlo todo, era difícil de ignorar. No tardó mucho en que Isabel fuera invitada a participar en una formación interna dirigida a profesionales de recepción. La invitación llegó con cierta formalidad, firmada por el encargado de atención al cliente, pero era evidente que contaba con la aprobación del propio señor Fernando. Al principio le pareció extraño, nunca la habían llamado a enseñar nada allí, pero lo aceptó con naturalidad. Durante la capacitación, habló sobre la postura, la comunicación con extranjeros, la resolución de conflictos e incluso cómo tratar con huéspedes difíciles sin enojarse. Utilizó ejemplos reales, sin exponer a nadie, y respondió a todas las preguntas con claridad y respeto. Al final, fue aplaudida por su propio equipo, algo que rara vez ocurría en ese entorno rígido. Muchos se fueron diciendo que aprendieron más en una hora con ella que en semanas de manuales y procedimientos. Poco a poco, Isabel empezó a ser vista no solo como una empleada eficiente, sino como alguien con contenido y capacidad real para enseñar. Y lo más curioso es que no había cambiado en absoluto en su manera de ser. Ella permaneció discreta, educada, sin pretender sobresalir. Pero fue precisamente esta constancia, esta firmeza silenciosa, la que inspiró confianza. Cuando se contrató a una nueva recepcionista, ella fue quien se ofreció a capacitarlo, y nadie lo cuestionó. Aún sin tener un puesto de liderazgo,
ya era, en la práctica, un referente. Para muchos de ellos, Isabel era una prueba viviente de que la competencia no necesita una insignia dorada para ser reconocida, todo lo que se necesita es una oportunidad y alguien dispuesto a actuar cuando nadie más sabe qué hacer. El señor Fernando, aunque aún mantenía una postura distante, comenzó a hacer algo que rara vez hacía: escuchar. No solo escuchar informes y cifras, sino escuchar a aquellos que estaban en primera línea. Isabel fue llamada unas cuantas veces más para conversaciones privadas, donde le preguntaba sobre mejoras en los procesos, sobre lo que funcionaba o no en la operación diaria. Al principio respondió con cautela, pero luego empezó a hablar con más firmeza, no por vanidad, sino porque sabía que la estaban escuchando con seriedad. La relación entre ambos nunca llegó a ser estrecha, pero sí se estableció un respeto silencioso. No lo admitiría fácilmente, pero sabía que había subestimado una parte esencial del equipo. Y esto cambió la forma en que empezó a ver a todos los subordinados del hotel. Para los demás empleados, eso fue un alivio. Ver a Isabel siendo reconocida, incluso sin ocupar un puesto de liderazgo, abrió espacios para que otros también se sintieran más valorados. Algunos comenzaron a sugerir mejoras, otros perdieron el miedo a exponer las dificultades. La estructura rígida del hotel no se derrumbó, pero comenzó a ceder en pequeños puntos, y fue en estos espacios donde el equipo encontró más dignidad en su trabajo. Nadie sabía exactamente cuándo todo empezó a cambiar, pero en los pasillos, el nombre de Isabel siempre aparecía como un hito. Ella nunca tuvo que levantar la voz, ni exigir nada, ni competir con nadie. Simplemente apareció en el momento justo, hizo lo que sabía hacer y demostró, con naturalidad, que el talento y la empatía no tienen una posición fija. Meses después, durante un evento de alto nivel promovido por el propio hotel, Isabel fue mencionada públicamente por primera vez en un discurso de agradecimiento de la dirección. Fue un discurso breve y formal, pero su nombre fue mencionado como ejemplo de excelencia en el servicio internacional. Hubo un aplauso tímido pero significativo. Para ella, eso no fue exactamente un logro personal, sino más bien una señal de que finalmente algo estaba cambiando en la forma en que la gente era vista allí. Esa noche transcurrió como tantas otras, sin fanfarrias, pero ella sabía que había cruzado una línea invisible, no porque alguien la hubiera puesto en un pedestal, sino porque finalmente habían mirado realmente lo que estaba haciendo. Desde entonces, Isabel ha continuado en el mismo puesto, por elección propia. Recibió propuestas internas para trasladarse a otro sector y asumir pequeños roles de liderazgo, pero por ahora se ha negado. Sentí que todavía había espacio para crecer allí, donde todo comenzó. No me preocupaban los títulos. Preferí seguir haciendo la diferencia allí donde sabía que era más útil. Su presencia se convirtió en una especie de referencia silenciosa para los nuevos empleados. Era común escuchar a alguien decir: habla con Isabel, ella sabrá qué hacer. Y ella realmente lo sabía. No porque tuviera respuestas preparadas, sino porque escuchaba, observaba y actuaba con sensibilidad, algo que, en ese lugar, valía más que cualquier curso de gestión. Isabel nunca exigió reconocimiento, pero empezó a recibir respeto. Y eso, para ella, era más valioso. Sabía lo que era ser ignorado, descartado, subestimado. Pero también conocía el poder de mantenerse firme, incluso cuando nadie lo mira. Aquella mañana, cuando lo decidió sola, el impas con el invitado japonés fue solo el detonante. El verdadero punto de inflexión no fue lo que hizo, sino lo que despertó en los demás, la comprensión de que estaban rodeados de talento invisible. Personas con historias, habilidades y experiencias que no encajaban en un uniforme ni en un organigrama. Hoy en día, cualquiera que entre en ese hotel difícilmente podría imaginar que una discreta recepcionista fue el detonante de un cambio tan significativo. Pero los que viven allí lo saben. Sabes que fue la forma en que ella permaneció completa, útil y silenciosamente presente lo que comenzó a girar la llave. Isabel no cambió todo el hotel ella sola, pero cambió lo suficiente como para que la gente empezara a verse de manera diferente. Y en lugares donde la estructura y el estatus siempre han hablado más fuerte, eso es más de lo que mucha gente se atrevería a soñar.